hablando de tentación. Santiago capítulo 1 y vamos a comenzar con el versículo 2. Santiago 1, capítulo 2. Ahí está. Santiago 1, capítulo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y voy a pausar. Esa palabra pruebas en el griego no es más pruebas, es más tentaciones, diversas tentaciones. Y el versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Considérense bendecidos o dichosos cuando hay tentaciones en su vida. Y vamos a saltar al versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Vamos a dejarlo ahí. La tentación, estuve pensando sobre esto, estuve honestamente meditando sobre esto toda la semana. Ha estado en mi mente, y anoche más fuerte estuve pensando y contemplando en esto sobre la tentación. Que cuando hablamos de la tentación, pensamos normalmente de nuestra carne. Pensamos normalmente de nuestra naturaleza humana, los deseos de la carne y las cosas de este mundo. Y sí tiene que ver con eso. Pero hay algo muy importante de la tentación. Y déjeme decir esto primeramente. Si usted ha sido tentado, y sabemos que usted ha sido tentado porque nadie subió su mano. Eso es común a cada persona. Y no hay que sentirse mal por ser tentado como un cristiano. Eso no le hace a usted un cristiano menos, un cristiano peor, un cristiano malo porque pasa por la tentación. Todos pasamos por la tentación. Todos, de un día a otro, quizás todos los días, pasamos por tentaciones. Algo común a cada persona en este lugar. Amén. So usted no está solo en su batalla con la tentación. Pero también la tentación no viene de Dios. La tentación viene de uno mismo. Pero hay algo muy importante de esta idea de la tentación. Y lo que yo sentí, el Señor me dijo algo anoche, y lo voy a compartir en un momento. Pero sabemos que la Biblia dice que hay que resistir la tentación. No hay que darnos a la tentación. Sabemos que, como dice la Biblia, el camino de la tentación nos deja en la muerte, nos lleva a la muerte. La última parada de la tentación es la muerte. Amén. La última parada de ese camino, si yo tomo ese camino y sigo a la tentación que me está diciendo: ven, sígueme, voy a terminar 100% en la muerte. No hay ninguna manera que eso me va a llevar a bendición. No hay ninguna manera que eso me va a llevar a los pies de Jesucristo. No hay ninguna manera que eso me va a llevar a luz y a vida. Solamente me lleva a la muerte. Sea la muerte física o la muerte espiritual, o los dos.
Pero esto es importante. Porque como digo, cuando pensamos en tentación, pensamos en lujuria, pensamos en adulterio, pensamos en el dinero, pensamos en diferentes cosas. Pero la tentación no es un ataque a nuestra carne. Déjeme decirlo una vez más. La tentación no es un ataque a mi carne. Cuando yo me siento tentado, no es que el diablo me está atacando mi carne. Lo que está haciendo es que me está dando lo que mi carne ya quiere. So, la tentación no es una prueba, no, la tentación no es un ataque a mi carne, es una prueba a mi fe. No tiene que ver tanto con su carne. Eso solamente es el vehículo que Satanás usa, porque la carne es débil, la Biblia dice. Pero la tentación es la prueba de mi fe en Dios. Y les voy a enseñar cómo. Mateo capítulo 4. Esto es la tentación famoso antes del sermón en el monte de Jesucristo en el desierto después que se bautiza. Comenzando con el versículo 1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Claro que sí, todos tuvieran hambre. Yo tengo hambre después de un ayuno de mediodía. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Le está dando lo que esa carne ya quiere. No es un ataque a su carne, es un ataque de su fe en Dios. Y es importante, mire, Jesús le respondió: escrito está. Su fe se esfuerza en ese momento y regresa a la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Hoy ataca su fe una vez más y con la misma escritura. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y vamos a regresar a eso en un momento, porque ese es el importante en donde vamos a enfocarnos un poquito. Vamos al próximo. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Sí, quiero hablar de este tema de tentación, porque la tentación nos lleva a la muerte, pero Cristo nos lleva a la vida. La palabra es la vida. Es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos una vida en Él. Y es importante, vemos esta tentación, y le ofrece o le dice que lo cambie esa piedra en un pan, y le da la palabra, y están en esta batalla. Y Cristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, pero Dios manifestado en carne, Él ya sabe lo que está sucediendo y está batallando con Satanás en esto. Es la tentación. Satanás le está ofreciendo lo que su carne ya quiere, pero está poniendo a prueba su confianza en Dios. Y cuando nosotros somos tentados, no es que mi carne, eso es solamente el vehículo. Su carne ya es débil, cada día su carne es débil. Es por eso que Pablo dice: yo muero diariamente. ¿Por qué? Porque cada día que me levanto, mi carne quiere el pecado. Naturalmente yo quiero las cosas de este mundo.
Y Satanás lo sabe muy bien y su carne lo sabe muy bien. Y la tentación viene con nuestros deseos, que queremos esto y queremos esto y queremos esto. Y en los deseos nos llevan a ese camino. Y la cosa es que a veces lo recibimos, muchas veces recibimos los deseos, pero vemos que no valió la pena. Que por un momento de esto, me he alejado de Dios. Por algo pequeño que no vale la pena, me he alejado de Dios. Y estuve pensando, y sentí que Dios me habló. Y dije esto un poquito más temprano hoy. Hay una inseguridad en el cristianismo de Norteamérica. Como digo, que sabemos, no sabemos, sabemos, no sabemos. Y muchos le dan mucho crédito o mucho poder a Satanás. Él no tiene tanto poder, honestamente. Y si uno es un hijo de Dios, él no tiene ningún poder sobre su vida. Pero déjeme decir esto. Satanás no te puede matar. Satanás no te puede matar. Un hijo de Dios, él no puede, sin el permiso de él, él no puede tocarte. Pero él sabe que tú te puedes matar. Y la destrucción de Satanás en tu vida viene por medio de tú mismo. El autodestrucción de uno. Porque él no te puede tocar. Él quiere que tú te mates. Es por eso que él le dijo a Jesús: tírate de acá. Él no lo pudo empujar. Él no lo pudo forzar. Solamente da las palabras: tírate si tienes fe. Y él ataca tu confianza en Dios. Y lo que hace con cada tentación, sea si viene de Satanás o viene de uno mismo, es que poquito por poquito quitamos la mirada de Dios y lo ponemos una vez más en nosotros. Y es el autodestrucción. Porque hoy estoy pensando solamente en mí y lo que yo quiero y lo que me deben a mí y lo que yo deseo y mis sueños y yo quiero esto y mi mirada ya no está en Él. Y hoy comienzo a morirme yo poquito por poquito hasta que llego totalmente a la muerte. Al fin de todo, Jesús le dice a Satanás: adorará al Señor solamente. Él dice eso porque últimamente la muerte de nosotros somos nosotros mismos. No es un ataque sobre mi carne, es la prueba de mi fe en Dios. Porque hoy yo no confío que Dios puede proveer eso. Hoy yo no confío que Dios puede sanar eso. Hoy yo no confío que Dios puede salvar a esto. Hoy yo no confío que Dios puede. Hoy yo lo tengo que hacer yo mismo. Trabajamos más duros y hacemos esto y tratamos de hacer esto y encontramos diferentes avenidas y diferentes caminos que tomar, porque hoy Dios no es suficiente. Y hoy yo soy mi propio Salvador. Amén. Está diciendo, si hay algo en que hemos hablado mucho, es confianza en Dios. Y vivimos en un lugar, especialmente como digo, en Norteamérica, de un cristianismo muy diferente del resto del mundo. El cristianismo del resto del mundo, no estoy diciendo que es necesariamente mejor en ciertas maneras, pero como digo, hay gente que están dispuestos y listos cada día para morir para Cristo. Personas que no piensan en sí mismo. He dicho la historia de ese pastor en Romania,
en, después de la Segunda Guerra Mundial y el comunismo y todo eso, y lo torturaron y casi lo mataron, y no solamente eso, pero dicen que la tortura, el tortura peor que les pueden dar es que les quitan las familias y los tiran afuera, les quitan la casa, les quitan las posesiones, y sus familias de esos pastores que los encierran en la cárcel tienen que vivir en las calles y nadie los puede ayudar. Si los ayudan, los matan. So dice la peor cosa, la peor circunstancia de ser un cristiano en esos días no era que lo torturaban a uno, era que le quitaban la familia y les quitaban todo. Pero aún así decían, pero de todos modos hay que predicar el evangelio. Imagínense ese tipo de fe, poniendo a un lado su propia seguridad, poniendo a un lado hasta la seguridad de su familia para la causa de Cristo. Yo no creo que hay un cristianismo así en este país, honestamente. Es muy raro eso acá. Pero eso es como viven. Así es como viven. Poniendo a un lado lo que yo quiero, porque sé que la causa de Cristo es mucho más grande. Y les dan la habilidad cuando los agarran a los predicadores, les dan esa oportunidad de negar a Cristo. Todavía, si tú niegas a Cristo, te damos todo de regreso. Tú vives tu vida, tienes tu familia, tienes tu casa, si solamente niegas a Cristo. Le dan esa tentación. Todavía lo hacen en los países que son controlados por los musulmanes. Si solamente niegas a Cristo y recibes a Alá y Mohammed como tu profeta, te dejamos vivir. Todavía lo hacen. Le dan esa tentación. Pero no es una tentación solamente de ok, yo puedo vivir una vida. Es la prueba de su fe. So, la pregunta que nos tenemos que preguntar es: ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en Cristo? ¿Dependo en Él? ¿Dependo de Él? ¿O yo trato de ser todo yo mismo? Porque eso es todo. Podemos venir a la iglesia y hablar de doctrinas y teologías y de esto y esto y esto y esto y esto. Pero al fin de todo la pregunta es si yo confío en Cristo o no. Podemos hablar de denominaciones y esto y esto y pensamientos y creencias, pero al fin de todo es: ¿creo yo y confío yo en Jesucristo? Yo quiero que se pregunten esto este día. ¿Confío yo en Jesucristo hasta el punto de la muerte? ¿Para quién vivo yo? ¿Para mí o para Él? Porque cada día estamos siendo tentados. Cada día más. Cada día más. Y déjenme decir, siendo honesto, ustedes saben que me gusta ser honesto. Pasando por muchas cosas personalmente, pero especialmente desde esa noche de visión que hicimos, he sido como una ola tras ola tras ola de ataques y de pruebas y de tentaciones y diferentes cosas. Y no es el ataque a mi carne, es la prueba de mi fe. Has dicho algo con confianza en Cristo, ¿vas a vivirlo? Has declarado, this is too loud. Has declarado una visión, has declarado una promesa en Cristo, ¿vas a vivirlo? Has dicho que ciertas cosas van a suceder porque Dios los ha prometido. En medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la batalla, en medio de todo, ¿todavía vas a confiar en Cristo? Es ahí cuando nosotros nos levantamos y decimos: ok, Señor, estoy dispuesto, yo lo hago. Cuando el enemigo dice: vamos a ver, yo te voy a dar los deseos de tu corazón, a ver si todavía tienes fe en Dios. Y cuando eso no trabaja, te voy a quitar todo, a ver si todavía confías en Dios. Nos da y después lo quita. ¿Cómo está tu confianza en Él? ¿Cómo actúas cuando estás enfermo? ¿Cómo actúas cuando no tienes trabajo?
¿Cómo actúas cuando no hay dinero en el banco y no hay comida en el refri? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? Porque eso te va a decir cómo está tu fe. Yo lo digo por mí. Yo lo digo por mí. Porque hay días donde yo no actúo bien cuando no tengo. Hay días donde es tan fácil quejarme con Dios. Decir, come on, God, ¿qué está sucediendo? O decir, gracias. No entiendo, no tengo, pero gracias. Come on, esto es una realidad. Yo estoy diciendo esto porque esto aplica a cada uno de nosotros. No es solamente para mí, no es solamente para usted, es para todos. Porque todos somos tentados cada día. Y si nosotros seguimos viviendo y dándonos a esa tentación, dándonos a las malas actitudes que tenemos y las pruebas que tenemos y rindiéndonos con cada viento y cada cosa que viene. Hoy no quiero ir a la iglesia porque quiero ir al lago. Porque algo es más importante que escuchar la palabra de Dios. Porque mis preferencias tienen mucha más importancia y valor para mí que humillarme delante de la presencia de Dios omnipotente. ¿Ustedes creen que yo le estoy hablando a usted? Dios me está hablando a mí. Él quiere que nosotros vivamos y una vida en abundancia. Lo que hacemos nos lleva a la muerte. Pero esta es la cosa. Estuve hablando con alguien el otro día en uno de los estudios. Estábamos, después del estudio me preguntaron algo y yo les dije algo tan maravilloso. Mire, cuando usted es un testigo de Jehová, un mormón, hay muchos cristianos también que tienen este pensamiento, que tienen que ganarse el favor de Dios y tienen que ganarse la gracia de Dios. Y si no están orando y si no están ayunando y si no están evangelizando, Dios no los ama. Es una gran mentira del diablo en este mundo. Y lo que nos separa de eso es que yo no tengo que ganar la gracia y el favor y el amor y la misericordia de mi Dios. Ya lo tengo. La diferencia entre el cristianismo real y el resto de este mundo es que en esa cruz Cristo murió y dijo, aquí se terminó. Y no hay nada que yo puedo hacer. Yo le doy gracias a Dios que mi vida no depende de cuán bueno soy yo. Que la gracia de Dios no depende si soy bueno o soy un niño buenito y hago lo que debo de hacer. No estoy diciendo que debemos de ser rebeldes y malos, no estoy diciendo eso. Pero Dios conoce nuestro corazón y Él conoce que nosotros fallamos diariamente. Y la gracia de Dios me dice, pero todavía te amo y todavía morí por ti en esa cruz. Hay un dicho que he escuchado que me ha impactado tanto, que Cristo no vino a ser hombres malos buenos, Él vino a ser hombres muertos vivos. Él no vino para que tú actúes bien y seas el mejor, Él vino para darte vida. Él no vino para cambiar tu actitud, Él vino para transformar tu corazón. Y gracias a Dios que yo puedo vivir, no para traerles placeres a ustedes o a nadie más, pero yo puedo vivir para una audiencia de uno. Y decir, Señor, tú conoces mi corazón y tú ves las cosas que yo hago, aun si nadie más los ve, Señor. Tú ves ese momento de mis llantos y mis oraciones, Señor. Y tú ves la generosidad, pero también ves mis fallas y las tinieblas de mi corazón, Señor. Y yo solamente vivo por ti porque tú solamente eres mi Salvador. Hay algo tan bello de la gracia de Dios. Y he hablado varias veces con el hermano Rodrigo que venimos de lugares, de otras iglesias donde no nos enseñan estas cosas de la gracia de Dios y es más reglas y más esto y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer. Pero la realidad y la palabra de Dios nos dice que Él murió por nosotros, no nosotros por Él. Y la cosa más grande que me ha transformado desde mi juventud, cuando di mi vida a Dios
Y mis padres están aquí este día y ellos pueden testificar de que yo me entraba al cuarto y cerraba la puerta y pusía mi música y 3 y 4 horas oraba y estuve en la presencia, no porque yo soy alguien bueno, pero porque realicé en mi juventud que hay un amor más grande que mis fallas. Que siendo un joven que yo me sentía tan solo y a veces deprimido y diferentes cosas por quien soy. Y yo podía entrar a la presencia de Dios, este niño sin nada, sin la inteligencia, sin el estudio y sin nada, y entrar y decir: Señor, yo sé que no soy nada, pero soy nada en la presencia tuya. Y Él me recogía en sus brazos y en sus manos y me decía: tú eres mi hijo, yo te amo. Y le decía: Señor, pero yo no soy suficiente. Yo antes ni podía hablar bien, ni podía hablar español, les prometo. Mis padres están aquí, pueden testificar a eso. No podía hablar bien cuando yo era niño. Y el Señor en su presencia comenzó a moldear y cambiar. Y me enamoré de este Jesucristo a una edad muy joven. Y Él me quitó los ojos de mí mismo y los puso en Él. Y comencé a vivir para Él. Y todavía, no por mí, porque yo he fallado miles de veces, pero todavía estoy parado aquí, no por mí, pero por la gracia de Dios. Yo les prometo, escúchenme. Yo les prometo en este momento, es una garantía, que yo no estoy parado en esta plataforma porque soy bueno. Que yo no estoy parado en esta plataforma porque soy el mejor en este cuarto, o el más estudiado, o porque yo sé más que ustedes, o leído la Biblia muchas veces enteramente. Yo no estoy parado aquí por esas cosas, porque nada me califica de pararme aquí enfrente de ustedes, más la gracia de Dios. Que Él dice que un día me iba a usar. Y había muchas veces donde yo perdí esa promesa y me olvidé de eso, y a veces no lo quería y todavía a veces no lo quiero. Pero Él dice: por mi gracia, no por tus fuerzas, no por tu conocimiento, pero por el Espíritu de Dios. Yo no sé de usted y no sé qué usted está haciendo aquí en este día, pero si usted no realiza que la única razón por la cual usted está sentado en este lugar es por la gracia y la misericordia de Dios, hay que realizarlo este día. Usted no es digno de estar aquí, usted no es digno de que Cristo murió en esa cruz, pero un día Él murió, dijo: yo te lo doy. No hay nadie aquí que es calificado de estar en este lugar y pararse y decir: mira lo que yo hice. Pero todos humildemente, quebrantados delante de Él, decimos: es solamente por tu gracia, es solamente porque tú no me abandonaste en mi momento tan peor, en mi momento más oscuro de mi vida. Cuando estuve al punto de la muerte, tú me agarraste y me levantaste. Yo soy un hombre lleno de errores y fallas, pero también soy un hombre salvo por la gracia de Dios. Y cuando cantamos en este lugar y aplaudimos y predicamos y hacemos lo que hacemos, no es para darme a mí la gloria, pero para Él. Diga: Señor, cada día hay tentación en mi vida y la muerte viene detrás de mí. Y les puedo decir en confianza a ustedes, porque yo confío con ustedes. No creo que haya alguien aquí que quiera hablar mal de mí, pero he estado al punto de la muerte espiritual en estos días, honestamente, con pruebas y tentaciones y esto y he estado a ese punto. Pero el enemigo se debe de recordar que en mi juventud también he pasado por muchas cosas,
pero la gracia de Dios es mayor. Uno de los dioses de los griegos, no me recuerdo su nombre, pero ellos tenían una creencia de uno de sus dioses, de que cuando él batallaba y lo conquistaban, en ese momento lo tiraban a la tierra una vez más. Pero ellos decían que este Dios de ellos lo que hacía es que cuando lo tiraban y cuando lo conquistaban, él se ponía más fuerte y se levantaba aún más fuerte. Y últimamente nadie lo pudo conquistar, porque lo que no lo mató lo hizo más fuerte. Y lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y lo he dicho a Satanás varias veces, y se lo digo una vez más: me hubiera matado, porque él no sabe lo que viene. Cuando un cristiano se levanta con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, él no sabe las cosas que nosotros podemos hacer. Y yo les digo en el nombre de Jesús que impactamos a esta ciudad y lo vamos a ver. Porque no es por mis fuerzas, no es por mi inteligencia, no es porque soy bueno, pero con su mano Él me tiene agarrado y dice: yo sé que has caído, pero te levanto una vez más, porque lo que no te ha matado te va a hacer más fuerte. Yo les hago una promesa este día, y ustedes me mantienen responsable. Les hago una promesa que en estos días nos vamos a levantar más fuerte. En estos días vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho antes. No solamente corporalmente, yo estoy hablando individualmente también. Vamos a orar como nunca hemos orado. Vamos a buscar la presencia de Dios como nunca lo hemos buscado. Y vamos a ver las victorias que nunca antes hemos visto. Dios quiere hacer algo grande con nosotros, y Él nos ha llamado a la vida y no a la muerte. Pongámonos de pie. Yo sé que las tentaciones de Cristo en Mateo 4 tienen significancia, y no voy a pasar por todo eso. Pero el enemigo ha estado probando nuestra fe, y lo prueba de diferentes ángulos y diferentes cosas y diferentes maneras, dependiendo de cómo uno es. Nosotros nos conocemos nuestras debilidades. Yo creo que somos adultos, nosotros conocemos a dónde somos débiles y a dónde no. Yo sé que yo puedo entrar a una cantina y estar bien y nunca tomar nada, porque nunca he tomado en mi vida, pero hay algunos de ustedes que no lo pueden hacer. Uno de acuerdo con cómo es. Pero en estos días, lo que el enemigo va a hacer es apagar y apagar y apagar ese deseo y esa pasión. Y hay un versículo en Apocalipsis, no se los di, donde Dios está hablando a las 7 iglesias por medio de Juan, y le dice a una de las iglesias que han hecho cosas buenas, pero se han olvidado de su primer amor. Y cuando nos olvidamos de nuestro primer amor, es ese camino a la muerte o a estar estancados, honestamente. Pero lo bello del cristianismo, y que lo que nos separa a nosotros del resto del mundo, de cualquier otra religión o fe o lo que sea, es que porque Cristo murió en esa cruz y resucitó, la muerte ya no es para nosotros. Isaías, hay un versículo más que les quiero enseñar. Isaías, yo creo que es 25.
Esta es una profecía de Cristo, 400 años antes de Él. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, quitará las lágrimas y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. La muerte no es para usted y no es para mí. La muerte se reserva para Satanás. El infierno se reserva para Satanás y sus ángeles. Pero Dios dice: yo devorará, y lo devoró ese día. Devoró la muerte y el infierno y Satanás y el pecado, para que usted y yo vivamos en Él. Y se cumple, yo creo que es en Corintios o Gálatas, Pablo dice esto una vez más, que la muerte ha sido devorado, ya no tiene poder. Hemos sido llamados para vivir en Cristo, para vivir victoriosamente. Pero eso sucede cuando nos quitamos el enfoque de nosotros y lo ponemos una vez más en Él. Señor, no sea mi voluntad, pero la tuya. Yo quiero abrir este altar.